esta es la segunda y última parte sobre el análisis retrospectivo que estoy haciendo sobre los primeros 3 juegos de Crash Bandicoot. Por razones que son más que evidentes, deberías de ver la primera parte de esta retrospectiva antes de continuar viendo este vídeo. La razón por la cual Crash Bandicoot 2 y Crash Bandicoot Warp están siendo tratados en un mismo vídeo se debe a que ambos juegos por separado no ofrecen suficiente material del cual hablar. Todas las innovaciones importantes que ameritaban ser comentadas son todos méritos que pertenecen de forma exclusiva al primer Crash Bandicoot. En lo que a mí respecta, las secuelas no merecen ni deberían de ser aclamadas por ninguno de los méritos que fueron obtenidos por sus predecesores. Y antes de ir más lejos, será mejor que os explique el por qué Crash Bandicoot no es del todo un juego tridimensional, o al menos no es un juego tridimensional en toda regla. Y esto se debe a que en comparación con cosas como Super Mario 64 o Spyro the Dragon, juegos que renderizan grandes espacios abiertos con áreas interconectadas, donde existen y ameritan elementos como el control de cámara y la exploración, hacen que el riel tridimensional de Crash Bandicoot sea inferior a nivel técnico. Aquellos que no entendieron a qué me refiero cuando digo que Crash Bandicoot es un juego bidimensional en mayor medida, a lo que me refiero es que el riel tridimensional de Crash Bandicoot utiliza el eje Z para el avance frontal y el eje Y para el ascenso y los descensos. El eje X por su parte determina el movimiento lateral, al cual se le da un uso muy ocasional en el primer Crash Bandicoot, y a su vez es irrelevante la mayor parte del tiempo. Crash Bandicoot 2 empieza exactamente donde termina el primer Crash Bandicoot, con el Dr. Neocortex habiendo sido derrotado. Este cae en una cueva que convenientemente contiene un cristal de poder, los cuales funcionan como fuente de alimentación para la Estrella de la Muerte. El desarrollo de la trama consiste en cómo Crash Bandicoot, tras haber sido secuestrado por el Dr. Neocortex, este se verá forzado a encontrar los cristales de poder para el Dr. Neocortex, en orden para obtener a cambio su libertad. A estas alturas muchos podrán notar el cómo Crash Bandicoot 2 le da un mayor nivel de importancia a la trama que su predecesor, siendo que ahora nos sueltan la narración de un holograma del Dr. Neocortex de forma ocasional conforme completamos niveles. Voy a finalizar este tema diciendo que todas las cutscenes son omitibles, lo cual siempre es un plus para un juego que se enfoca de lleno en el apartado jugable, porque sinceramente yo no creo que aquí tengan las mismas aspiraciones narrativas que un Final Fantasy. Ahora hablemos del juego en cuestión. Crash Bandicoot 2 empieza introduciéndonos a Coco, quien es la hermana de Crash Bandicoot, y a diferencia del primer Crash Bandicoot, este juego empieza con un intro stage. La razón por la cual lo llamo intro stage es porque a diferencia del primer nivel del primer Crash Bandicoot, esta es una zona a la cual no podremos regresar aún habiendo terminado el juego. El propósito de este intro stage, al igual que el del primer nivel del primer Crash Bandicoot, valga la redundancia, es el de hacer de tutorial mecánico. Este intro stage es considerablemente más corto que el primer nivel del primer Crash Bandicoot y considerablemente menos desafiante. Al final del día este acaba siendo un tutorial más eficiente, puesto que el intro stage de Crash Bandicoot 2 presenta obstáculos de comunicación no letal. Concretamente estoy hablando del primer boquete, cuya función es enseñarle al jugador cómo saltar, sin que eso implique que el jugador pueda morir al caer en el boquete, puesto que este, al estar relleno de tierra hasta un cierto nivel, implica que el jugador puede empezar el juego cometiendo un error, sin que eso implique disparar un fail state. El segundo obstáculo de comunicación no letal es este parapeto de cajas, el cual solo puede ser superado empleando un ataque giratorio. Sin embargo, además de las mecánicas base del primer Crash Bandicoot 2 introduce a esta saga las mecánicas de conjugación, que en este caso serían el barrido, el gateo, la caída de panza y el salto de barrida. Algunas de estas conjugaciones, sobre todo la última, no son necesarias para terminar el juego. El nivel de utilidad de las mismas se ve mejor reflejado en la carrera del completismo. Sin embargo, esta es la parte donde el intro stage de Crash Bandicoot 2 expone su primera falencia, que es la incapacidad de introducir las mecánicas conjugadas al jugador, cosa que el juego termina haciendo sobre la marcha conforme avanza la aventura. Ahora, una vez superado ese intro stage, el jugador será lanzado en el Warp Room, el cual es básicamente un nexo de conexión de niveles, los cuales en la teoría han de tener una dificultad similar en relación al conjunto del cual está compuesto cada Warp Room en cuestión. Una vez superado el desafío de conseguir todos los cristales de poder en cada nivel que conforma el Warp Room, el jugador podrá tomar la plataforma de ascenso que está en el centro del Warp Room para consecuentemente enfrentar un jefe y con ello desbloquear el siguiente conjunto de niveles, con la finalidad de repetir el proceso para llegar al jefe final. Hasta ahora todo lo que he descrito en relación a la progresión de Crash Bandicoot 2 son toda una serie de decisiones cuestionables. Para empezar, la idea de que el jugador pueda elegir el orden en el cual quiera completar los niveles, si bien parece una buena idea en el papel, al final del día es una forma de corromper la curva de dificultad. Bien es cierto que cada nivel que conforma cada uno de los nexos entre sí tienen dificultades medianamente similares. El problema radica en que, llegado al punto en el que se introduce esta idea, lo único que se puede esperar del jugador llegado a ese momento es el concepto de avance mediante el empleo de las mecánicas base. Seguramente muchos dirán que en este momento me estoy esforzando demasiado para ser un nitpick, y estaría dispuesto a reconocer que estoy siendo nitpicking, puesto que al final del día Crash Bandicoot 2 termina siendo un buen trabajo en introducir las mecánicas conjugadas. El problema consiste en que el primer nexo de niveles contiene un nivel que consiste en escapar del peñasco de Indiana Jones para el momento en el que se le presenta al jugador. La
idea de poder elegir el orden de progresión, este simplemente no está lo suficientemente bien capacitado para poder hacer frente a la persecución del peñasco en óptimas condiciones. Este es un problema que pudo solventarse fácilmente si para el primer conjunto de niveles a completar se hubiese optado por dispensar de este nivel en particular, mínimo hasta que el jugador haya alcanzado el segundo nexo de niveles. Mi último nitpick en relación al tema del nexo de niveles radica en el hecho de que más allá de la carrera del completismo, Crash Bandicoot 2 carece de una razón que justifique el por qué el jugador puede elegir el orden en el cual quiere completar los niveles. Sin irme demasiado lejos, en Shovel Knight también podemos elegir el orden en el cual queremos completar los distintos niveles. Sin embargo, la gracia radica en que completar un nivel en específico trae consigo una serie de convenios los cuales se prestan para facilitar la progresión general. En este caso sería la obtención de las reliquias. Cada nivel contiene una reliquia única, la cual concede a Shovel Knight una habilidad única, la cual puede más o menos facilitar la progresión de otras áreas. Sin embargo, en Crash Bandicoot 2 no existe una dinámica ni remotamente parecida. El jugador acabará pasando por todos los niveles que conforman todos los nexos de forma unánime, y ya que Crash Bandicoot 2 no posee un sistema de mejoras de ningún tipo, el cual pueda medianamente justificar el razonamiento de por qué concederle dicha libertad al jugador. Bajo esa perspectiva, lo mejor que podrían haber hecho los diseñadores habría sido fijar el orden de progresión en relación a los convenios de las curvas de aprendizaje y dificultad. La última decisión cuestionable es la existencia de los cristales de poder. Un nivel no se considera completado hasta que el jugador supere el mismo habiendo localizado el cristal de poder, los cuales suelen estar posicionados en segmentos en los cuales es casi una obviedad el hecho de que el jugador será capaz de localizarlos. Sin embargo, ocasionalmente encontraremos niveles donde habrá una división del riel tridimensional. El objetivo de esto es más que evidente: colocar el cristal en uno de los caminos de la división para hacer que el jugador repita el mismo nivel en relación al fallo o el acierto a la hora de elegir un camino a recorrer. Sin embargo, y desde mi punto de vista, esta idea se siente como un relleno desorientado. El jugador que sea capaz de recorrer el camino del punto A al punto B ha demostrado su habilidad para superar obstáculos de forma exitosa. La existencia del coleccionable arbitrario es innecesaria para corroborar ese hecho. El verdadero problema con los cristales no es que sean una falla, sino el hecho de que es cuestionable la idea de que los mismos estén aportando algo al conjunto, puesto que si al final del día el propósito de los cristales es ser el MacGuffin de la historia, diría que una localización más eficiente para el cristal de poder sería al final del nivel justo enfrente de la puerta que lleva al cuarto de teletransportación, puesto que, como ya he dicho a nivel jugable, no existe una necesidad real para enfatizar la existencia del cristal. Sé que en este momento da la impresión de que me estoy esforzando demasiado para hacer nitpicking. Sin embargo, esta es la parte en la que os voy a decir que todos los fallos que yo saqué a relucir de Crash Bandicoot 2 validecen ante la inmensa cantidad de mejoras en relación al juego original. En el vídeo anterior critiqué el control de físicas pesadas del primer Crash Bandicoot, lo cual tiende a ser detrimental cuando el juego le pide al jugador que éste haga saltos de precisión. Sin embargo, ahora Crash Bandicoot posee una respuesta a los comandos más sensibles que en el juego anterior, sin mencionar el hecho de que ahora se controla con físicas más livianas, haciendo que sea más fácil redirigir a Crash Bandicoot incluso cuando este está en el aire. En contraste, en el juego anterior Crash Bandicoot tenía que hacer una voltereta frontal, la cual acelera el impulso de velocidad, haciendo que el acto de controlar la caída se sienta como una lucha contra los controles, en orden para hacer una redirección en el aire. Ahora que contamos con un control de físicas más eficiente, los diseñadores se pueden dar el lujo de crear secuencias de saltos de precisión más demandantes que en el juego anterior. Cuando la gente habla del primer Crash Bandicoot alegando que este es el mejor de la saga porque es el más difícil, en general dichas personas no toman en cuenta que parte de esa dificultad es proveniente de la torpeza del control, lo cual hasta cierto punto se puede definir como dificultad artificial, dado que esta es mayormente proveniente de un control deficiente en lugar de la creatividad del diseño a la hora de plantear un obstáculo. Y hablando de creatividad en el diseño a la hora de plantear obstáculos, otro fallo que remarqué sobre el juego original fue la carencia de niveles que aprovechasen la primicia del riel tridimensional en favor de un mayor número de niveles bidimensionales, y a eso también hay que sumar las constantes falencias de diseño que tienen los niveles con perspectiva frontal. Crash Bandicoot 2 es un ejemplo de cómo los diseñadores pueden aprender de sus errores, empezando por el hecho de que ahora hay una mayor cantidad de niveles con perspectiva frontal, y los mismos ya no están tan basados en una sola idea que eleva la dificultad de forma fortuita. En su lugar, ahora todo está basado en la invención de nuevos conceptos para crear secuencias de obstáculos. A pesar de que el juego está constantemente repitiendo las temáticas de los niveles, complementariamente el mismo introduce nuevos conceptos de obstáculos a ser superados, lo cual a su vez logra que el juego nunca se sienta repetitivo. Ahora pasaré a comentar los detalles más llamativos del diseño de niveles en general, los cuales en este caso están divididos en las temáticas que comparten los niveles de la misma propiamente dicha. Obviamente todo esto está sujeto a la ley de la dificultad ascendente en relación a la progresión. 2 puntos. Los niveles que toman un bosque lluvioso como escenario son a grandes rasgos los niveles más básicos del juego. La perspectiva es frontal y en general siempre se están introduciendo nuevas ideas para plantear obstáculos. Ya avanzada la aventura, el juego empezará a dispensar de esta
la temática, en parte debido a la llana simpleza de la misma, puesto que lo que acabo de decir para definir dicha temática es básicamente el estándar de diseño de la mayoría de escenarios. Los niveles que toman lugar en el Polo Sur, además de introducir las físicas de hielo, las cuales funcionan como cualquier otra física de hielo en cualquier otro videojuego que las utilice, supongo, también tienen por regla el estar alternando la perspectiva frontal con la perspectiva bidimensional, sin que ello signifique la implicación de un bonus stage. Los niveles con perspectiva de arriba abajo ambientados en un río, más allá de algún que otro extra para elaborar obstáculos, en cuanto a ejecución se mantienen prácticamente iguales que los niveles con la misma temática del primer juego de Crash. La única novedad que vale la pena mencionar en relación a estos segmentos es la inclusión de una tabla de agua motor, cuyo uso está limitado a segmentaciones bastante breves. La misma se controla con físicas pesadas y resbaladizas, y también hace la inclusión de un botón de impulsos, el cual es más que nada una ayuda para la superación de obstáculos en momentos críticos. Sin embargo, a grandes rasgos los controles de la tabla de agua son horribles. Sin embargo, su uso nunca se prolonga lo suficiente como para que el jugador desarrolle asco a dicha actividad. El peñasco de Indiana Jones regresa y esta vez concede venganza. Este parece ser un buen momento para aclarar que en el juego anterior, el propósito del peñasco de Indiana Jones no era el de crear un desafío implícito, sino más bien valorar habilidades reflejas. En la realidad, los obstáculos a superar de dicho segmento son bastante simples, básicos y fáciles, puesto que, como ya he dicho, el propósito de este nivel no es el de desafiar al jugador mediante la elaboración de un obstáculo, sino más bien poner a prueba su habilidad para tomar decisiones bajo presión. Digo esto porque dichos niveles en Crash Bandicoot 2 crean situaciones que ameritan de un nivel de habilidad refleja con estándares irracionales en orden para ser superados. Si bien tengo que reconocer que la idea de cambiar el peñasco por un oso polar gigante en la última persecución, para subsecuentemente conjugarlo con la corrida del oso polar más pequeño, es un ejemplo a seguir de cómo construir un clímax en base a mecánicas jugables, aún así tengo que criticar el hecho de que estos segmentos ya no se sienten del todo justos. La solución a este problema es simple, simplemente hay que alejar la cámara para mejorar la perspectiva visual a la hora de anticipar obstáculos a superar. Por otra parte, si tomamos en cuenta que este es un juego de la PlayStation 1, existe la posibilidad de que eso podría afectar el rendimiento del juego debido a la necesidad de renderizar un mayor número de polígonos. Esperemos que Vicarious Visions se dé cuenta de esto para que consecuentemente aprovechen la oportunidad de solventar el problema. Y hablando de la corrida del oso polar, los niveles de carrera automática del primer Crash Bandicoot, ahora sobre un oso polar en lugar de un jabalí, regresan con una importante serie de mejoras. Mis mayores quejas sobre estos segmentos del primer Crash Bandicoot radican en cómo las pronunciadas curvas del riel tridimensional, sumado a esto la excesiva velocidad del jabalí, terminan dificultando más de lo necesario el telegrafiado de los obstáculos a superar. Por otra parte, estos mismos segmentos sobre un oso polar en Crash Bandicoot 2 reducen el ángulo de pronunciamiento de las curvas, lo cual concede un mejor panorama visual para el telegrafiado de obstáculos, y a su vez el oso polar corre más despacio que el jabalí, lo cual hace que estos segmentos se sientan más razonables. Los niveles de alcantarilla tienen un particular aliciente, el cual consiste en la superación de obstáculos estando sujeto a una reja. Por razones que espero no tener que explicar porque son más que evidentes, estando sujeto a la reja, Crash Bandicoot es incapaz de saltar, lo cual implica que el jugador tendrá que sortear obstáculos en base a la maniobrabilidad de los ejes X y Z. Solo para que quede claro, el movimiento de Crash Bandicoot en relación al sujetado de la reja, en lo que se refiere a velocidad, aceleración e impulso, es proporcional a la maniobrabilidad en las superficies estables, lo cual implica que la integración de dicho concepto pueda añadir variedad al conjunto sin que ello implique corromper el esquema mobiliario. Dicho cumplido también se aplica a los niveles que toman lugar en un bosque nevado, los cuales introducen la idea de la maniobrabilidad bajo tierra, la cual es penosamente una idea que no está del todo bien ejecutada. El propósito de la idea consiste en eludir la persecución de las abejas, las cuales son casi imposibles de telegrafiar a la primera para un jugador virgen, lo cual se debe a la perspectiva frontal de dichos segmentos. Los niveles que toman lugar en templos nocturnos conjugan segmentos con planos frontales y bidimensionales, sin que ello implique utilizar una plataforma de cambio. Además de eso, dichos niveles introducen la idea de enemigos que solamente pueden ser eliminados mediante la barrida. A eso se suma el hecho de que estos son los niveles con la estructura arquitectónica más rígida, lo cual hace que el D-pad sea la mejor opción para realizar la maniobrabilidad. También es justo recalcar que estos niveles sirven como evidencia para demostrar que los problemas en base a la maniobrabilidad del juego anterior no se deben tanto a la inexistencia del movimiento analógico, sino a cómo la relación aceleración, velocidad, peso e impulso estaban hechas para hacer una interpretación poco precisa del movimiento. Sin embargo, también es justo recalcar que en Crash Bandicoot 2 las físicas de movimiento ahora son muy livianas, lo que en ocasiones puede desembocar en una muerte frustrante a causa del control. Que quede claro que lo que acabo de decir es un minucioso nitpick en relación a la abundante cantidad de mejoras en base al control. Volviendo con la disección del diseño de niveles, los laboratorios o plantas nucleares, no sabría decir qué son estos escenarios a ciencia cierta. Son niveles completamente bidimensionales que introducen la idea de activación de trampas mediante el uso de
agregan mecanismos de presión en la superficie, siendo que solo hay 2 niveles como estos y los mismos se introducen en el tramo final de la aventura. He de decir que para este punto y tomando en cuenta el tamaño del contenido del juego, considero impactante y meritorio el cómo Crash Bandicoot 2 se las ha arreglado para mantener su jugabilidad fresca, con afán de hacer que el juego nunca se sienta repetitivo, incluso cuando este repite escenografía de forma constante. El jetpack es la última de las gimmicks que evoca un cambio en la mecánica con la que controlamos a Crash Bandicoot. Lo que hace que el jetpack llame tanto la atención es que además de introducir una nueva forma de jugar, también es la única gimmick del juego que deconstruye el concepto del riel tridimensional, que para el caso vendría a convertirse en un cilindro tridimensional. Ahora que el jugador tiene libertad de movimiento en un ángulo de 360 grados, ergo implica que ahora las secuencias de obstáculos determinan más la capacidad del jugador de maniobrar sobre el entorno que la de reaccionar con rapidez a la hora de tomar decisiones. Desafortunadamente la mecánica con la que controlamos el jetpack no está lo todo bien pulida que debería de estar. Se siente resbalosa y desorientada. No estoy diciendo que sea una mecánica incontrolable, y desde luego es un noble atentado por parte de los diseñadores. Sin embargo, es muy evidente que este es un concepto que se introdujo demasiado tarde en el proceso de desarrollo. El último concepto temático que nos queda es el de un bosque nocturno, el cual es básicamente una revisión del castillo a oscuras del primer Crash Bandicoot. Y aparte de la mejora de efectos de iluminación, existen 2 cambios que ameritan ser comentados. En el castillo a oscuras del primer Crash Bandicoot, teníamos que romper cajas de máscara Aku Aku en orden para mantener la luz encendida. Ahora la iluminación y las máscaras Aku Aku son 2 elementos individuales con propósitos individuales. En este caso basta con acercarse a una luciérnaga que cumple con la función de iluminar el trayecto de forma temporal. El otro cambio, y que por cierto es el más importante, es el cómo se ha configurado la secuencia de obstáculos para esta ocasión. En el vídeo anterior me quejé de cómo los obstáculos del castillo a oscuras del primer Crash Bandicoot fuerzan al jugador a esperar de forma arbitraria mientras este lleva consigo un elemento de presión cronométrico. Crash Bandicoot 2 solventa este problema haciendo que las secuencias de obstáculos estén basadas en la maniobrabilidad sobre la reacción del jugador. Es decir, si llegara a apagarse la luz de la luciérnaga que ilumina el camino, la causa de dicho evento se deberá a la incapacidad del jugador de superar secuencias de obstáculos de forma fluida, mientras que en el castillo a oscuras del primer Crash Bandicoot, dicho evento podía llegar a pasar por cómo las plataformas móviles fuerzan al jugador a perder tiempo en estado de espera. Pasando a otros detalles, también merece la pena comentar la sustancial mejora que traen los jefes finales de Crash Bandicoot 2 sobre los jefes del primer Crash Bandicoot. El problema que adolecen varios de los jefes del primer Crash Bandicoot radica en cómo los patrones de ataque consisten en marcar un punto ciego del patrón para que el jugador lo explote. Aunque los jefes de Crash Bandicoot 2 siguen sin ser la gran cosa, merece la pena comentar que ahora los jefes de Crash Bandicoot 2 son más consistentes en forzar al jugador a realizar maniobras evasivas. Los únicos jefes que merecen la pena ser comentados vendrían a ser los 2 últimos, Engine y el Dr. Neocortex. Lo que hace que Engine destaque por encima del resto de los jefes, además de ser un enfrentamiento contra un mecha, vendría a ser el giro de tuerca en las mecánicas ofensivas de Crash Bandicoot. Ahora al presionar el botón cuadrado, Crash Bandicoot realizará un disparo frontal de la fruta Wumpa, cuyos tiros tendremos que acertar en las armas del mecha una vez que éstas exponen sus puntos débiles. Cabe resaltar que una crítica común a este combate radica en una queja sobre dificultad artificial a causa del cambio de dinámica sobre el combate. Para ser justos, no es como que la batalla contra el mecha de Engine esté evaluando las habilidades del jugador en algo de lo que el juego no trata. Si acaso llega a ser cuestionable a estas alturas introducir el concepto de apuntar y disparar, tampoco es que se esté obviando el concepto de la maniobrabilidad en base a las mecánicas iniciales de Crash Bandicoot, cosa que no puedo decir del jefe final del juego. El gran problema de la batalla final contra el Dr. Neocortex radica en cómo este evalúa al jugador sobre el dominio de una mecánica, la cual solo hace acto de presencia en 2 niveles a lo largo del trayecto de la aventura. Si a mí me lo preguntasen, diría que una mejor forma de finalizar el juego sería poniendo al mecha de Engine como jefe final del juego. Lógicamente habría que pasar el control del mecha al Dr. Neocortex. El último tema a comentar vendrían a ser los cambios que trae Crash Bandicoot 2 en relación a la ruta del completismo. En el vídeo anterior me había quejado de cómo el primer Crash Bandicoot reseteaba el progreso de la destrucción de cajas al morir. Por otra parte, Crash Bandicoot 2 solo resetea el progreso en relación al último punto de control, siendo que los cristales y las gemas están exentas de esta regla. Sin embargo, también hay que comentar que la carrera del completismo en Crash Bandicoot 2 tiene su propia serie de cuestiones respectivamente. Las plataformas de acceso a niveles ocultos, las cuales se desbloquean mediante la obtención de la gema de color, y otras superando un segmento del nivel sin morir, vendrían a ser extras que no dañan ni mejoran la consistencia de la carrera del completismo. Sin embargo, otros elementos como las plataformas de teletransportación ocultas y las cajas fuera de pantalla vendrían a ser barreras que ameritan de una guía para ser superadas. Sin embargo, dicha filosofía de diseño alcanza su punto más anticlimático cuando la carrera del completismo en ciertos niveles sobrellevan una estructura no lineal basada en la memorística.
Crash Bandicoot 2 no es solo un videojuego al que lo han tratado bien los años, también es por mérito propio el mejor juego de plataformas de riel tridimensional. A diferencia de otros clásicos como Sonic, Metroid o Castlevania, e incluso Zelda, Crash Bandicoot nunca ha generado imitaciones que hayan gozado de éxito alguno. A día de hoy ni siquiera hay atentados por intentarlo, quizá porque a diferencia de los clásicos anteriormente mencionados, nadie ha sido capaz de hacer un mejor juego de plataformas de riel tridimensional que Crash Bandicoot 2. Ni siquiera han sido capaces de añadir algo nuevo a la fórmula del riel tridimensional de Crash Bandicoot. A lo mejor hoy en día nadie se considera capaz de lograrlo, y eso es lo que me lleva a hablar de la tercera entrega de este marsupial Crash Bandicoot Warp. Crash Bandicoot Warp empieza con la liberación de Uka Uka, quien encierra al Dr. Neocortex por su incompetencia, y sucesivamente nos introduce a Entropy, quien es básicamente una máquina del tiempo que les permitirá recolectar los cristales de poder en un momento de la historia anterior a la derrota del Dr. Neocortex en Crash Bandicoot 2. Y ya que Aku Aku es hermano de Uka Uka, este termina dándose cuenta de los planes macabros de su hermano, y lógicamente él y los hermanos Bandicoot tienen que evitarlo. Aunque viajar en el tiempo es una idea interesante en el papel, tan solo basta con iniciar un nivel del juego para darse cuenta de cuál es el verdadero propósito de esta idea detrás de la narrativa. Básicamente es la razón que justifica la renovación de la escenografía. Ahora en lugar de bosques, montañas nevadas y alcantarillas, tenemos a la Europa medieval, Lawrence of Arabia, Blade Runner, The Mummy y otros más. Antes de hablar del juego en sí, quiero empezar señalando una importante mejora que trae Crash Bandicoot Warp en relación a los nexos de selección de niveles de Crash Bandicoot 2, y es que ahora tenemos un nexo que conecta con el resto de los nexos en tiempo real. Puede que esto sea un detalle minucioso, sin embargo vale la pena destacar que ahora es más intuitivo pasar de un nexo de niveles a otro. Además de eso, ahora los nexos de niveles marcan los distintos niveles con una cifra numérica para determinar la dificultad aproximada de dicho nivel en cuestión, lo cual es de mucha utilidad para hacer que las curvas tanto de aprendizaje como de dificultad sean más orientativas para el jugador inexperto. Otro detalle a comentar es que ahora Crash Bandicoot se controla con una física de saltos más pesada. Si bien esto puede dificultar los momentos en los que el juego le pide al jugador que haga saltos de precisión, también es justo reconocer que el feeling de controlar a Crash Bandicoot en el juego anterior, para los estándares de hoy en día puede llegar a ser muy flotativo, aunque personalmente prefiero el control de físicas del juego anterior. Para los estándares de hoy en día la física de saltos de Warp es más propensa a evocar un game feel manipulable y menos dada a provocar muertes a causa de un control resbaladizo. Un último detalle a comentar, y este está relacionado con la narrativa, radica en que ahora los jefes que representan sus respectivos nexos de niveles ocasionalmente se dirigirán al jugador en las pantallas de carga, lo cual sirve para que el jugador se sienta más determinado a acabar con el jefe en cuestión. No es nada Shakespeare, pero al menos cumple con su cometido. El comentario general sobre cómo es el diseño del juego de Crash Bandicoot Warp se resume de la siguiente manera: 2 puntos, un conjunto de demos técnicas, más el esquema del riel tridimensional que ya conocemos, menos los niveles con perspectiva de arriba a abajo, más quillones de ideas para crear obstáculos. Si empiezo a hablar del diseño de Crash Bandicoot 3 con esta afirmación, es porque la tercera entrega de este marsupial es la más torpe y errática de la trilogía original por todas las razones incorrectas. Variedad por el bien de la variedad. Pero antes de hablar de los 1001 pecados de Crash Bandicoot Warp, empezaré comentando que todo lo relacionado con el plataformeo del riel tridimensional ahora está sujeto a un sistema de progresión sobre el personaje. Pero antes de comentar el sistema de progresión de Crash Bandicoot Warp, empezaré dando una breve explicación sobre lo que son los sistemas de progresión en los videojuegos. 2 puntos. En los videojuegos existen dos tipos de sistemas de progresión, más otros 2 puntos. Existe la progresión sobre el jugador y la progresión sobre el personaje. El sistema de progresión sobre el jugador se define como el dominio del juego sobre la marcha, mientras que los sistemas de progresión sobre el personaje es la atribución de elementos de amplificación que refuerzan el repertorio de posibilidades del avatar. A lo que quiero llegar con esto es que los primeros dos juegos de Crash Bandicoot son juegos donde todo lo que importa es la habilidad del jugador. La única forma de hacer estos juegos más fáciles es haciendo que el jugador mejore su habilidad en base a la práctica. Sin embargo, Crash Bandicoot Warp es un juego que puede volverse más fácil en base a las nuevas habilidades que obtienes al derrotar a los jefes. El problema es que un juego de plataformas lineal no tiene muchas razones para justificar un sistema de progresión sobre el personaje, más aún si tomamos en cuenta el cómo estas mejoras consisten en facilitar el plataformeo al jugador, haciendo a un lado los bonus stages y los secret stages y la obvia carrera del completismo. Es raro ver al videojuego crear situaciones que ameriten de un uso indispensable de las mejoras obtenidas en orden para progresar. Inclusive la habilidad final que desbloqueamos al derrotar al jefe final consiste en facilitar los desafíos de tiempo en el postgame, lo cual es contraproducente
contraproducente si tomamos en cuenta que los programadores pueden ajustar las metas de tiempo a lograr en base a la velocidad estándar del avatar. Estoy seguro de que aquellos que gustan de los modos de desafío adicional sabrán apreciar la inclusión de los desafíos de tiempo, pero aún así no debería de haber una razón para justificar un sistema de mejora sobre el avatar. En general, fuera de la carrera del completismo, los niveles que van sobre el plataformeo no están estructurados para dar soporte a las mejoras, lo cual en sí no es un problema, pero implica que el completismo es una necesidad en orden para sacar partido de los segmentos mejor diseñados del juego. A pesar de todo lo negativo que he sido con Crash Bandicoot Warp, todavía no he comentado el mayor de los pecados de Crash Bandicoot Warp. Cuando dije que Crash Bandicoot Warp es un conjunto de demos técnicas, lo digo en el sentido de que Crash Bandicoot Warp puede pasar de ser un juego de plataformas a un género distinto que guarda de poco a nada con el plataformeo, y ahora mismo paso a desglosar cada uno de ellos. 2 puntos. El primero de ellos es el cliché del nivel bajo el agua, en el cual Crash Bandicoot tendrá total libertad de movimiento para bucear en un plano bidimensional. La mecánica para bucear es lenta y tediosa. En estos niveles en particular, el ataque giratorio le da un pequeño impulso a Crash Bandicoot, el cual cumple la función de compensar la lentitud del buceo a la hora de afrontar enemigos. Estos niveles de buceo también hacen gala de forma momentánea de una moto submarina con cabeza de pescado que dispara misiles. Si llegamos a ser heridos usando esta moto, al igual que el Yoshi de Mario, esta actuará como un escudo momentáneo, pero a diferencia del Yoshi de Mario no tendremos oportunidad de recuperar la moto. Además de eso, el uso de la moto está limitado a segmentos establecidos y su uso nunca llega a ser obligatorio para terminar estos niveles de buceo. En mi humilde opinión, creo que en algún momento del desarrollo pensaron que sería una buena idea convertir estos niveles bajo el agua en shmups laterales como Gradius. Sin embargo, la idea debió de haber llegado tarde en el desarrollo, de modo que no hubo tiempo de adaptar el 100% de los niveles a la moto submarina. Luego tenemos el jet ski, el cual parece ser una demo técnica para la moto de aire de Jak and Daxter. Mi única queja vendría a ser un feeling de peso en el acto de virar. La razón por la cual llamó la atención sobre el peso en el acto de virar es porque el riel tridimensional de estos niveles es más amplio de lo que se tiene por regla, y ergo implica que los elementos interactivos están más dispersos. No estoy diciendo que el jet ski tenga controles de tanque, pero tampoco es lo que para mis estándares sería un control ideal. Con esto pasamos a lo que vendría a ser la primera demo técnica de Crash Team Racing. Si con el jet ski me quejé de lo amplio que era el riel tridimensional, con la moto me quejo de lo angosto que es el riel tridimensional, lo cual es especialmente frustrante cuando se pronuncian las curvas de la carretera. Las físicas de la motocicleta son aún más pesadas que las del jet ski, y ya que esto se trata de una carrera el cual el jugador tiene que ganar, ergo implica que tenemos que dominar un minijuego de carreras que apenas hace acto de presencia en orden para seguir jugando el juego de plataformas por el cual hemos pagado. Y aunque admito que la primera carrera no es tan problemática, con la segunda tengo que trazar una línea. No me sorprendería que muchos de los niños de la época hayan terminado dándose por vencidos al llegar a la segunda fase de la moto, pero en el caso de que los niños de la época hayan logrado seguir adelante, todavía es muy probable que las batallas aéreas terminen con el trabajo. Estos momentos en los que Crash Bandicoot se cree Star Fox no son buenos y hay que ser demasiado nostalgia fuck para no notarlo. A nivel básico, este es un concepto que se introduce demasiado tarde en la aventura, sin mencionar que el juego también lo utiliza para plantear una batalla contra un jefe, que en este caso es un mech gigante. Crash Bandicoot 2 también planteaba un enfrentamiento contra un mech gigante, sin embargo dicho enfrentamiento valoraba las habilidades del jugador en base a las mecánicas de plataformeo estándar y no sobre una gimmick introducida en el último minuto. Siendo justo, Crash Bandicoot 2 cometió una falla similar. Si bien el enfrentamiento contra el jefe final está basado en un nuevo concepto de mecánica jugable que se introduce al final del trayecto de la aventura, al menos este nunca llegaba a ser tan desafiante, con una idea que solamente ha hecho acto de presencia en 2 ocasiones. A un nivel más detallado, estas fases aéreas no se han mantenido bien con los años. Esto ocurre porque a día de hoy no solo controlamos las cámaras con el stick análogo derecho por regla, sino que además de eso hay una concesión que entiende que es más práctico y cómodo manipular retículas con el stick análogo derecho. Independientemente de si la cámara es en primera o tercera persona, si todos los shooters de hoy en día están adscritos a esta regla, es porque dicho esquema de control es la solución permanente a un problema que ya no tiene que existir. Aunque el control de la retícula esté en sincronía con el movimiento de la nave, para este caso el acto de apuntar y disparar es más importante que el de maniobrar, más aún si tomamos en cuenta que estos segmentos cambian el contador de golpes por una barra de vida convencional, de modo que hay menos razones para preocuparse de la maniobrabilidad y la evasión, y más por la precisión y la ofensiva. Sin embargo, aunque se aplicase la solución que estoy proveyendo, seguiría criticando el esquema del control por el simple hecho de que Naughty Dog no está aprovechando las posibilidades del primer DualShock. En vez de aplicar ambas acciones a un solo stick análogo, pudieron perfectamente haberlas dispersado a cada uno de los sticks analógicos, y así el problema se habría resuelto aplicando el sentido común. Si tuviera que hacer un comentario sobre los desafíos de tiempo que se desbloquean tras finalizar un nivel por primera vez, sería cuestionar la existencia de las cajas amarillas. Al destruir cajas amarillas, el cronómetro se detendrá momentáneamente en relación a la representación numérica de la misma en base a segundos. Entiendo perfectamente cuál
cuál es el propósito detrás de esta idea, pero con esto vuelvo al comentario sobre la mejora de velocidad que obtienes al final del juego. Los programadores pueden ajustar las metas de tiempo en base a la velocidad estándar. Bajo esa concepción podemos afirmar que no hay ninguna necesidad de implementar el concepto de las cajas amarillas. En defensa de la mejora de velocidad, al menos puedo decir que esto es lo más cercano que tiene Crash Bandicoot Warp a un bono completista que impacta la dinámica jugable a favor del jugador, porque sinceramente los finales secretos se me quedan cortos. Aquello que hace a Crash Bandicoot Warp el juego más reconocible de su propia franquicia, irónicamente es aquello que lo vuelve el más mediocre y errático. Es un noble atentado por seguir expandiendo las posibilidades del marsupial, pero al final del día lo cierto es lo innegable. Por parte de Naughty Dog, Crash Bandicoot dio todo lo que podía dar de sí en su segunda entrega. Su tercera entrega cae en el terreno de la reiteratividad, y cuando no está siendo reiterativa, está haciendo algo que no le corresponde ser. Claramente era tiempo de que Naughty Dog dejase a Crash para seguir adelante. Si entramos en el terreno de lo racional, tendría que reconocer que no he jugado un mejor juego de karts que Crash Team Racing.